Buenos días, Nerea, ¿cómo estás? Algunos de esos 9 alimentos, lo cierto es que ya, como por lógica, podemos saber que no los debemos incluir, pero siempre están en la cesta o casi siempre. Hablaríamos de refrescos, azúcar, margarina, alimentos ultraprocesados. ¿Deberíamos incluir alguno de ellos? ¿No tenemos que incluir ninguno de estos alimentos? A ver, como ya sabéis, esos alimentos deberían de ser de consumo ocasional, puntual. ¿Qué significa eso? Una vez a la semana, a lo sumo 2 veces a la semana, pero no deberían de estar en nuestra compra diaria ni sobre todo en nuestra ingesta diaria, porque es verdad, no son saludables y tendríamos que reducirlos todo lo que podamos. De todos estos alimentos, de esos 9 que marca este informe alimentario, ¿cuál sería, por así decirlo, el peor? Ahí me pones en un compromiso, porque sí que es cierto que casi todos tienen distintas características que hacen que no sean sanos, pero yo creo que lo que más se consume y no somos conscientes de que no es algo que debamos de añadir son las bebidas azucaradas, las bebidas de marcas, las que usamos pues en refrescos. Entonces todo eso debemos de reducirlo, y luego los productos ultraprocesados, las bollerías, las galletas, también ahí pensamos a veces que son sanas y también deberíamos de bajar el consumo, refrescos y bollerías, productos ultraprocesados, en este orden más o menos. Laura, lo cierto es que ir a hacer la compra se ha convertido casi en un trabajo, porque tenemos que mirar etiqueta tras etiqueta, fijarnos en los ingredientes, qué lleva, qué no lleva, y cuidado también con ese etiquetado de light o 0% azúcares añadidos. ¿Tenemos que hacer caso a estas etiquetas? A ver, yo creo que hacer la compra tampoco es tan difícil si nos basamos en materia prima de siempre: frutas, vegetales, carnes, pescados, legumbres, huevos, que es lo que debería de estar siempre en ese carro, ¿no? Cuando nos vamos a leer las etiquetas, sí que es cierto que al final vamos a ver estos títulos en grande que nos pone light, lo que comentabas, azúcares cero. Eso debemos de evitar, alimentarnos con estos productos. ¿Por qué? Porque ahí, aunque no lleve azúcares, van a llevar edulcorantes, pueden llevar grasas, aunque no lleven mucha grasa, pueden llevar otra serie de aditivos. Entonces, cuantos menos ingredientes veamos en esas etiquetas, mejor. Lo ideal, buscar etiquetas que no lleven más de 5 ingredientes. Vale, menos de 5 ingredientes, nos queda claro. Hemos hablado de esas etiquetas, por así decirlo, que nos pueden llevar a confusión, pero ¿qué pasa con esas palabras que introducen como, por ejemplo, bio o alto contenido en fibra? ¿De esas sí debemos fiarnos? A ver, tampoco deberíamos de fiarnos mucho de esas etiquetas bio, porque podemos comprar una lechuga que sea bio, que sería lo ideal, pero podemos coger un producto ultraprocesado que sea bio. ¿Qué significa bio? Pues al final es un producto ecológico que no está alterado genéticamente, ¿no? Y eso sí que es una garantía de salud o de calidad. Pero lo que decimos, por mucho bio que sea, si nos estamos comiendo unas galletas, ahí vamos a estar añadiendo azúcares y grasas que tampoco son sanas. Entonces, ¿podemos comprar alimentos bio? Efectivamente, pero que sean carnes, legumbres, algún cacao, pero no irnos a productos ultraprocesados por mucho que leamos bio en las etiquetas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Los productos ultraprocesados está claro cuáles son, pero ¿cómo podemos controlar de forma sencilla para el usuario, para el consumidor, la cantidad de azúcares que llevan otro tipo de productos que a lo mejor la llevan de forma camuflada? Pues ahí lo que tenemos que fijarnos es en la información nutricional, es decir, en esas tablas donde pone calorías, donde pone grasas, fijarnos que los azúcares no superen por lo menos los 5 o 6 gramos, ¿no? Entonces, a partir de ahí dudamos de qué producto nos estamos añadiendo o qué producto estamos añadiendo en la cesta, en la lista de la compra. Entonces, intentar siempre que la cantidad de azúcar diaria no supere los 25, pero que los productos por lo menos lleven menos de 5 gramos de azúcar cada 100 gramos de producto. Y, por ejemplo, nos ha llamado la atención que entre estos 9 alimentos que plantea este informe alimentario que no deberíamos incluir supuestamente en nuestra cesta de la compra están los embutidos. En este caso, ¿son saludables? ¿No lo son? ¿En qué medida? A ver, un buen jamón serrano sí que es un embutido saludable. Pavos o jamones cocidos que tengan más del 80 o 90% de producto también son alimentos que podemos integrar en nuestra alimentación. Otro tipo de embutidos, cuando nos vamos ya a los chorizos, a los chopes, a las mortadelas, esos ya no serían del todo sanos, llevan más grasas y llevan más aditivos y a veces también más carga de azúcar. Comerlos de forma puntual tampoco es un problema, pero muchas veces se añaden de forma diaria en la alimentación y esto es lo que no es sano. Pero, por ejemplo, un buen jamón serrano, si es bueno y de forma puntual con un poquito de tomate y un buen pan, tampoco pasa nada por consumirlo.
Hombre, el jamón de Teruel que no nos lo quiten, ni menos aquí en Aragón. Eso en cuanto a los embutidos. Hemos hablado en alguna otra ocasión también, Laura, de la margarina y en este caso la mantequilla. Nuevamente vuelve a estar en relieve porque es uno de los alimentos que incluyen. La margarina tampoco deberíamos consumirla. A ver, la margarina siempre se ha pensado que es un producto más sano que la mantequilla y no es así. ¿Por qué? Porque el proceso de elaboración de esas margarinas parten de grasas vegetales que en teoría son más sanas, pero se hidrogenan de forma parcial. Es decir, para que esa grasa vegetal pase a una estructura sólida, se cambia la conformación de su grasa y se crean grasas trans, que no son buenas, y más grasas saturadas que las que pueda tener una mantequilla, que al final el proceso de elaboración de esa mantequilla es un proceso de pasteurización, centrifugación y que se haga un poquito más sólida. Entonces, lo ideal es consumir mantequilla y de forma puntual, mejor que las margarinas. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura Reviejo, como siempre, por todas estas aclaraciones y por ilustrarnos para que a la hora de hacer la cesta de la compra nos sea más sencillo y, sobre todo, comamos mejor. Gracias, un saludo. Muchísimas gracias a vosotros.